Bueno, hermanos, creo que todos nosotros en algún momento hemos recibido buenas noticias, ¿sí? Puede ser a través de una carta, a través de un email, a través ahora del celular. Bueno, todos hemos experimentado recibir buenas noticias. Puede ser también noticias cuando nos aprobaron en un trabajo, aprobamos un nivel más en la universidad, un año más en el colegio, y revisamos y dice aprobado. Estas son buenas noticias que nos dan mucha alegría, mucho gozo. Y como mencionaba, puede ser de un trabajo. Quizá usted estuvo buscando trabajo por una semana o meses, años, y no salía un trabajo, y de pronto pues le llega el mensaje que es aceptado en una empresa o como sea. Y entonces usted tiene buenas noticias que usted recibe. De igual manera, si noticias como cuando uno se tiene necesidad de cualquier índole y de pronto pues hay buenas noticias de que alguien nos va a suplir de nuestras necesidades. Bueno, son buenas noticias. Ahora estaba pensando, bueno, en la Biblia, claro, toda la Biblia son las buenas noticias de Dios. Pensé en algo ahí en el Antiguo Testamento. Miren, solo como una ilustración para lo que viene después, piense en la historia de José del Antiguo Testamento, este hijo de Jacob. Las buenas noticias en ese sentido cuando su padre pues pensó por muchos años que su hijo, que amaba muchísimo, había muerto. Ese conocimiento tenía su padre, pero a los años le informan, ¿sí?, que su hijo vive. ¿Qué tal esas noticias? Y yo me puse a pensar, ahora estoy leyendo nuevamente Génesis, ahí estaba pensando, meditando mucho en la actitud de este hombre anciano, ¿sí?, que había supuestamente perdido a su hijo, que se había muerto, y a los años llega la noticia, dice, tu hijo está vivo. Ya me imagino, ¿dónde está y cómo así? Y él no puede creer, no puede entender. Pero después dice, sí, allá está en Egipto. Es más, es el gobernador de Egipto. Bueno, quiero verlo, quiero llegar allá. El anciano pues llegó y vio y contempló a su hijo que estaba vivo. Buenas noticias. En el Nuevo Testamento encontramos también que un ciego es sanado por Jesús. Entonces, él dice que había nacido ciego, ya por muchos años estaba ciego, y de pronto Jesús le sana. Ya me puedo imaginar la felicidad, el gozo de que ahora puede ver. Y hay un versículo ahí en Juan donde la gente les empezaba a cuestionar y todo, que cómo así y por qué y quién hizo. Él solamente respondió esto, ¿no? Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Esa era la noticia de él. Y no nos dice la Biblia, pero yo puedo imaginar, claro, seguramente hubo más ciegos, yo creo que se enteraron de la noticia de que Jesús había sanado a este ciego. Yo creo que muchos ciegos también empezaron a seguirle a Jesús, a buscarle a Jesús. Quizá iban y le preguntaban a este ciego que había sido sanado, ¿quién te sanó y cómo es? Él solo decía esto, ni sabía exactamente quién era Jesús, pero él decía un tal Jesús. O sea, uno me sanó, bueno, si quieren más, vayan a buscarle a él mismo y pregunten. Sí, algunos que querían cuestionar, no eran estos ciegos de vista, pero eran ciegos de otras cosas. Bueno, lo que quiero decir acá es que nosotros tenemos que comunicar buenas noticias. Las mejores noticias vienen de lo alto, vienen de Dios. Aquí en este mundo podemos experimentar buenas noticias, pero las noticias más grandiosas y las mejores noticias vienen de lo alto, vienen de Dios. ¿Qué buenas noticias ha recibido usted de Dios? ¿Qué buenas noticias ha recibido de Dios? Bueno, quizá en este mundo hemos recibido muchas. Aquí mismo hemos experimentado en nuestra iglesia algo tan grandioso que nosotros fuimos testigos de esto. Una hermana acá, una joven, Angie Vera, es detectada con cáncer.
lucha, se somete a todo, todo estaba ahí como en contra, en contra y en contra. El cáncer avanzaba. Cuando en un cierto momento el médico revisa los exámenes y dice, ¿sabe qué? No tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada? Sí, es que no hay nada. Y bueno, uno es para dudar, ¿será? ¿Qué es lo que pasó? Pero el asunto es que en realidad estaba sanada. Noticias, buenas noticias. Y cómo nosotros como iglesia nos contentamos, dimos gracias al Señor, y no se diga pues su familia, la familia Vera, experimentaron esta buena noticia de sanidad. ¿Cuántas veces hemos recibido buenas noticias cuando el Señor aplica su justicia en medio de este mundo que es injusto? Bueno, pero ¿cuáles son las mejores noticias? Todavía estas son excelentes noticias las que estoy mencionando, pero ¿cuáles son las mejores? Las mejores noticias. Las mejores noticias, pues como digo, son las que vienen de Dios, vienen de lo alto. Las mejores noticias es que nosotros, que hemos estado muertos en pecado por medio de Cristo, por la fe que tenemos, ahora vivimos y vivimos para siempre. ¿Son buenas noticias? No parece tanto, ¿no? O sea, es que miren, es esto justamente lo que quiero mostrar esta mañana, que las mejores noticias son el Evangelio de Cristo, pero cuando queremos asimilar que son buenas noticias, ¿cómo que no nos asombramos? Nos asombramos de tantas cosas que claro, el Señor puede hacer, o otras cosas que nos acontecen, pero cuando decimos que somos salvos, que somos ya pertenencia de Cristo, que ya pues tenemos la vida eterna por medio del sacrificio de Jesús, pues ¿cómo que no nos alegramos tanto? ¿Sí? No sé, ese es mi sentir muchas veces en lo que es el cristianismo. Y empezamos a buscar nuevas cosas cuando en realidad las buenas noticias ya han llegado a nosotros. ¿Sí? Todo cristiano entonces tiene que proclamar, anunciar, llevar esas buenas noticias. Claro, imagínense si alguien como están ahí la gráfica, está buscando por mucho tiempo un trabajo y es aceptado, él comunica a su familia, si es casado, a su esposa, a sus hijos, está feliz, está contento porque recibió una buena noticia. Pero cuando llega la buena noticia de Dios, de lo alto, que ha sido perdonado, salvado, sanado de todo su pecado y que es liberado de la condena, del castigo por medio de Cristo, ¿cómo que no nos emocionamos tanto? ¿Cómo que, qué bueno, qué bien, ya soy salvo? Y es que por eso es que a veces no comunicamos, porque parecen que no son tan buenas noticias. Entonces, aquí es donde el Señor nos va a mostrar cuán importante es esto. Si nosotros hemos entendido, si somos partícipes ya de estas buenas noticias y esto está en nuestro corazón, pues yo creo que no quedaríamos nadie aquí en este lugar. Todos estaríamos anunciando las buenas noticias. ¿Sí? ¿No piensa que es así? Bueno, ahora yo tengo aquí unas características que quiero mostrar de un cristiano que en verdad comunica las buenas noticias. Vamos a 2 Corintios 5, 17 al 22. Vamos a encontrar aquí algunas características de un cristiano que sabe comunicar o cómo debe comunicar estas buenas noticias. Y quisiera que usted mismo vaya revisando, chequeando su vida. Pues usted, o en su ser, o en su vida, ¿está esto? ¿Está latente? ¿Llegó estas buenas noticias en verdad a su vida? ¿Cómo está? Usted puede hoy evaluar un poco. Vamos a 2 Corintios 5, 17 al 20. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. ¿Sí? Todavía suenan páginas por ahí. ¿Listo? Bueno, voy a leer. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Bien, aquí vemos en este texto muchas cosas, les digo, pero entre estas he sacado unas características de un buen comunicador de buenas noticias. Sobre todo nos muestra también una buena noticia de que ya estamos reconciliados con Dios, porque antes nos dice la palabra que éramos enemigos de Dios. Y por medio de Cristo, pues, hemos sido reconciliados. Eso quiere decir que ya estamos en paz con Dios, que tenemos la paz con Dios. Bueno, pero aquí unas 4, tal vez 5 características, ¿sí?, de lo que es un comunicador de buenas noticias. En primer lugar, vamos a ver que un buen comunicador, un cristiano en otras palabras, tiene que ser así. Tiene un nuevo corazón, tiene una nueva mente, es regenerado, es renovado. Entonces, si nosotros tenemos esto en nuestra mente, o nuestra mente es nueva, nuestro corazón es nuevo, entonces podemos comunicar las buenas nuevas. Porque si nuestro corazón, nuestro ser no está renovado por el poder de Dios, imposible que comuniquemos buenas noticias, porque no hay las buenas noticias, no han llegado todavía a nosotros. Por eso en el versículo 17 nos dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, miren, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, déjeme explicar por un momento cuando dice si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo, es aquel que ha nacido de nuevo. Bueno, ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Conocemos esta situación por la Escritura, cuando este hombre Nicodemo estaba con Jesús, de igual manera él tenía mucho interés y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Ahora, es muy fácil entender en lo que es nacer de nuevo, pero la pregunta aquí, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Digo, es muy simple entender lo que es nacer de nuevo, y lo explico. Solo requiere 2 cosas para nacer de nuevo, 2 cosas. En primer lugar, usted tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse y pedir perdón a Dios. ¿Sí? Primera cosa para nacer de nuevo. Y lo segundo es reconocer que Cristo murió por usted en la cruz y que necesita de Él como su Señor y Salvador. ¿Está difícil nacer de nuevo? Miren, eso es lo que se requiere, arrepentimiento y creer en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, somos nueva creación. Eso es estar en Cristo. Pero muchas veces lo entendemos, pero no lo hacemos. O lo hacemos de una manera superficial. Porque aquí nos está diciendo, si alguno está en Cristo, es el que en verdad nació de nuevo. Es aquel que ha nacido, repito de nuevo, y entendió su condición de condena, se arrepintió y aceptó el perdón, la libertad que Cristo nos da como Señor y Salvador. Eso es todo, el nuevo nacimiento. Pregunto, ¿usted ha nacido de nuevo? Gracias a Dios por esto, ¿no? Entonces, cuando uno ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que nos dice ahí? Si alguno está en Cristo, eso es que ha nacido de nuevo, ¿qué nos garantiza el Señor? Dice, es una nueva creación, ¿sí? Es una nueva creación, es un nuevo hombre, es una nueva mujer, es un nuevo joven, es un nuevo niño. Muy simple es todo esto. Es una nueva creación. Entonces, si bien es cierto, es el mismo hombre físicamente, pero ahora tiene una nueva mente, un nuevo corazón, que está regenerado, está restablecido, renovado por el poder de Dios. Esto es lo más grandioso que Dios hace en nosotros. Ahora, no es
buenas noticias y las mejores noticias, que si usted como esposa de pronto, pues su esposo nace de nuevo y que piense que su esposo ahora tiene una nueva mente y un nuevo corazón, que es un hombre regenerado, un hombre renovado por el poder de Dios y que tiene vida para siempre y vida eterna. Usted como esposa, ¿no se alegra? ¿O el esposo no se alegra también? Parece que no son, ese es mi sentir y por eso estoy comunicando esto, de que como que no nos alegra tanto esto, como que no son buenas noticias, porque queremos que quizá las buenas noticias sea que Dios, pedimos al Señor que nos conceda nuestras peticiones. ¿Y cuáles son nuestras peticiones? Señor, prospérame, ayúdame en lo económico, ayúdame con esto, con lo otro. Cuando recibimos esto parece que esas sí son las buenas noticias. Pero cuando entendemos o escuchamos que Jesús murió por nuestros pecados y que nos libra de la condena, parece que no son tan buenas noticias. Estoy insistiendo en esto, ¿no? Entonces, es que miren, si nosotros aceptamos ese gran regalo de Dios que es la salvación, somos una nueva creación y por eso dice lo viejo ha pasado y ha llegado, ¿y ha llegado qué? Lo nuevo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Bueno, aquí podríamos analizar muchas cosas de una persona que ha sido renovada, regenerada, su mente, su corazón, por medio del poder del Evangelio de Cristo, las buenas noticias, pues ahí vamos a ver lo que es lo viejo, lo que significa nuestra vida antigua, nuestra vida pasada. Hermanos, si yo tuviera que contar aquí todo lo que ha sido mi persona vieja, mi antiguo hombre, híjole, quizás se asombrarían. Y yo sé todo mi pasado, toda la situación que ha estado en mi vida, mi viejo hombre, dominado solamente por el pecado. Porque la vieja naturaleza, lo viejo sin Cristo, o la persona que está ahí sin haber nacido de nuevo, solo es dominado por el pecado. El dominio tiene la maldad y el pecado en la persona. Por más que se esfuerce o mostrar que es buena gente, la palabra nos va a decir siempre que son pecadores, que el pecado reina. Pero cuando dice ha llegado lo nuevo, ya no estamos bajo el dominio del pecado, porque ahora estamos bajo el dominio de Dios, del Espíritu Santo. Él es el que nos controla, Él es el que nos guía, el que nos fortalece. Entonces podemos ver claramente ese contraste cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es un nuevo hombre, somos nuevos completamente. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces miren, cuando nosotros hemos experimentado esta regeneración divina que viene de Dios, ¿no son buenas noticias? Hermanos, para mí es lo más grandioso y no puedo parar de agradecer al Señor por esto. El resto es importante, pero para mí es muy secundario, porque para mí esto es el centro. Y es por eso que no quiero parar de anunciar las buenas nuevas a cualquier criatura, a cualquier hombre, mujer, donde sea o como sea, porque ha llegado las buenas noticias. Ya no estoy cargando ese viejo hombre, soy una nueva creación. Una persona que está bajo el control y el dominio de Dios y Él está haciendo su obra perfecta. No solo en mí, sino en todo aquel que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido de sus pecados, ha pedido perdón a Dios y ha reconocido que Cristo murió por esos pecados y ahora lo ha aceptado como Señor y Salvador. Miren, el gran ejemplo, esto lo hemos mostrado muchas veces, está aquí mismo en la Biblia. Yo repetidas veces lo he dicho esto. Para mí un hombre que es muy ejemplar en este sentido, que está en la Biblia, claro, después de Cristo, él es el maestro sobre todo, pero es el apóstol Pablo. Este muestra su testimonio. Miren, lo voy a leer nuevamente acá, solo escuche, ahí está en Filipenses capítulo 3, desde el versículo 5, dice lo siguiente: él estaba contando su antiguo pasado, su viejo hombre,
Él dice de esta manera: era circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Bueno, ese era el viejo hombre, orgulloso, egoísta, prepotente. Pero después dice: sin embargo, todo aquello de su viejo hombre, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Y sigue mencionando, dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Eso es lo que escribe Pablo. Esa es una muestra de que este hombre nació de nuevo. Porque una persona que nace de nuevo, su pasión es solo Cristo. ¿Entiende esto? Usted puede verificar ahora. Muchos dijeron: sí, amén, nacimos de nuevo. Pero yo les digo, el que nace de nuevo va a experimentar esa pasión por Cristo. Y no va a parar de proclamar a Cristo, a su Señor, a su Salvador. Esto para mí es la evidencia más grande de un cristiano. Lo mencionaba también el domingo anterior cuando hablábamos de que la cima de todo, cuando hablamos del amor, si decimos que amamos, pues la evidencia es cuando proclamamos el Evangelio, porque es el mensaje de amor a las personas que tanto necesitan. Así como un día nosotros necesitábamos y alguien llegó a predicarnos el mensaje de amor de Cristo. Esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Entonces, el que ha sido renovado de su mente, su corazón, por medio del poder del Evangelio, repito, tiene esa pasión por comunicar las buenas noticias. Se vuelve un buen comunicador de las buenas noticias. Es como pensando en un vehículo: si está con las justas, el motor ya no jala, el motor está a punto de fundirse, está deteriorado completamente, y si lo llevamos al taller y lo cambiamos de motor y tal vez lo ponemos un motor nuevo, pues eso es regeneración, es renovar. Entonces pues tenemos un vehículo nuevo, y no se diga en nosotros, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, para proclamar las maravillas que Él está haciendo en nosotros. Un ejemplo de esto, estaba leyendo una historia de un boxeador que era muy, muy conocido y muy bueno, tenía muchas victorias, y este boxeador nace de nuevo, se convierte a Cristo. Entonces, a primera instancia, él tenía todavía su viejo hombre, si podemos decirlo así, reacciones todavía que él había experimentado en su vida. Así que un día dice que él estaba en un negocio ahí, y de pronto estaban insultando a Cristo, a la iglesia, burlándose de la Biblia, y él estaba escuchando. Entonces él, ya como nueva creación, nuevo hombre, empieza un poco a enojarse y quería, como era boxeador, ¿qué piensan que él quería hacer? Pegarle, y duro, ¿sí? Y quería contramatarles. Ese era su viejo hombre, ahí estaba, ¿sí? Porque tenía el celo por Dios, pero al mismo tiempo Dios ya tenía el control, estaba dominando su fuerza. Y él empezó a luchar contra todo esto, y el pastor veía estas reacciones, pero él tenía esa pasión por predicar el Evangelio, y luego decía: ¿cómo hago? Pues permito que él siga predicando el Evangelio, no vaya a ser que en un cierto momento saque al viejo hombre y los contramata y hace quedar mal a la iglesia, al pueblo de Dios, un mal testimonio. Pero no fue así.
Este hombre se convirtió en un gran predicador del Evangelio, pero su viejo hombre había quedado atrás. Ahora toda esa fuerza que él tenía era para el Señor. Ese es un ejemplo, un modelo de una persona que nace de nuevo. Entonces, para comunicar buenas noticias, en primer lugar, hay que tener una nueva mente y un nuevo corazón que el Señor nos da por medio del nuevo nacimiento, arrepentimiento y reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. En segundo lugar, vamos a ver que ese buen comunicador tiene paz con Dios. La primera parte del versículo 18, siguiendo la lectura, 2 de Corintios 5, dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Lo puesto ahí, ese buen comunicador tiene paz con Dios, porque ya mencioné, la Biblia nos dice que estábamos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Y dice que ahora, pues, ya hemos nacido de nuevo, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Por eso lo he puesto, ahora tenemos paz con Dios. Esto proviene de Dios, tiene origen en Dios por medio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos reconciliados, que tengamos paz con Dios por medio de Cristo. Esta es la paz que a veces no entendemos porque es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. La paz que tanto necesitamos, la paz en medio de las crisis, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la adversidad que cada día nosotros experimentamos. Pero el Señor nos va a dar paz, nos va a dar fortaleza, el gozo, porque hemos sido reconciliados. Antes éramos enemigos con Dios, pero a través de Cristo hoy tenemos acceso a Dios. Ya no hay esa barrera, ya no hay ese impedimento. Imagínense cuando, y aquí podría hablar mucho de la reconciliación, imagínense cuando usted está enojado, peleado con alguien, ¿usted puede entrar a su casa? No, pues de lejitos usted va a ver, ni siquiera va a querer cruzar por esa calle, porque están de enemigos. Hay una enemistad profunda. Esto acontecía con Dios y nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, pues no había paz con Dios en nuestras vidas, pero por medio de Cristo, Él nos reconcilió, Él nos perdonó, y ahora tenemos la paz de Dios en nosotros. Y aquí hay un versículo que nos puede mostrar también en parte esto. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: como bien saben ustedes, nos está diciendo a nosotros los que hemos nacido de nuevo, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Dice, ustedes han sido rescatados de esa vieja naturaleza, como pone aquí, de esa vida absurda que heredaron de sus antepasados. El viejo hombre, ¿sí? Pero dice, ustedes fueron rescatados, liberados, y por eso tenemos paz con Dios. Esto también es lo más grandioso. Y si hay paz en nuestras vidas con Dios, esto nos va a motivar también a llevar las buenas noticias a los demás. Porque imagínense si nosotros mismos estamos luchando, no hay paz con Dios, no hay paz con los demás, estamos de enemigos y esto nos atormenta, quizá nos pone como un gran obstáculo en nuestra vida. ¿Qué buenas noticias podemos proclamar? No podemos llevar buenas noticias en ese sentido. Si en nuestra vida no hay paz, si no tenemos paz con Dios, pero por Cristo dice que Él nos reconcilió, Él nos perdonó, Él saldó todo lo que nosotros teníamos en contra de Dios. La reconciliación es arrepentimiento de parte de nosotros y Él nos perdona, Él perdona nuestros pecados y tenemos paz con Dios y ahí sí podemos proclamar las buenas noticias. Alguien dijo esto, ¿no? La paz es ausencia de guerra. ¿Qué les parece? Suena interesante, ¿no?
La paz es la ausencia de guerra. Dice, pero si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Cómo? ¿Se entiende esto? Esta es una definición que alguien dio, ¿no? La paz es ausencia de guerra. Buenísimo, así es. Pero si quieres paz, prepárate para la guerra. El príncipe de paz, que es Jesucristo, vino a este mundo. ¿Y cómo fue su experiencia en la vida? Pues él tuvo que luchar para derramar paz en medio de tantas situaciones. Eso fue una lucha, una guerra. Eso quiere decir que cuando nosotros llevamos el evangelio, proclamamos el evangelio, en verdad va a ser una guerra, una lucha, porque la misma Biblia dice que empezamos a luchar contra huestes, contra seres de aquí, que es el enemigo, el diablo que va a estorbar, porque el mundo quiere el enemigo quiere enemistad, el enemigo quiere pleitos, el enemigo quiere divisiones, el enemigo quiere que estemos resentidos, amargados, peleados entre todos nosotros. Eso quiere el enemigo. Y cuando nosotros proclamamos el evangelio de paz, pues el enemigo va a hacer la guerra contra nosotros. Esto es lo que quizá quiso decir este hombre, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Así es, porque el enemigo, este que quiere el conflicto, este se va a oponer contra los que llevan la paz. Por eso el tercer punto, lo he puesto acá, el mensajero de paz. Bueno, ahí lo puse una foto, tal vez lo identifican. ¿Alguien sabe quién está en la foto? ¿Cómo se llama? Carlitos Toapanta, ¿sí? Bueno, lo tomé esta foto, ¿no? Esta es una foto, uno de los lugares donde cada miércoles, cada 15 días, miércoles, nos trasladamos a unos pueblitos que están más allá de San Pedro, pero nuestro objetivo es llevar este mensaje de paz a las personas. Recuerdo una vez, no es mucho tiempo, ¿no? Justo muy cerca aquí, era cruzando este puente, se cruza la casa de este hombre. Él estaba un poco abierto a escuchar la palabra de Dios, y cuando fuimos a la siguiente semana, él casi ya ni nos quiso recibir. Dijo, no, ya no quiero saber nada de lo que ustedes me están diciendo. Miren lo que me pasó esta semana, ¿sí? Mi hijo se escapó de la casa, del colegio, y ha mentido, y ahora pues me ha denunciado las autoridades del colegio y tal vez vaya preso. ¿Cómo me explica esto? Dice. Estaba tan enojado este hombre y dijo, ¿sabe qué? Yo lo que estoy pensando ahorita es matarle a mi hijo y después me mato y ahí se acaba todo. Así eran las palabras de este hombre, ¿no? Bueno, nosotros llevando el mensaje de paz. Qué difícil. Hijo, ¿sabe qué? No, yo ya he tomado la decisión y no quiero saber nada. Repito, y nosotros llevando el mensaje de paz. Justo pasando este río es la casa de este hombre, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios creo que no pasó nada. A los tiempos lo visitamos, se conversó. Está un poco abierto, por lo menos a los hijos los mandó ahí para que escuchen la palabra de Dios. Bueno, mensajeros de paz. O sea, es esto lo que nos dice el siguiente versículo, 18b, 19. Nos dio el ministerio de reconciliación. A nosotros los cristianos nos ha dado el Señor ese ministerio de reconciliación, llevar la paz a los que están en conflictos, primero con Dios, entre ellos mismos y con los demás. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de reconciliación. El versículo 19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cristo ya hizo todo. Él es el que nos puede reconciliar con Dios y tener la paz de Dios. Y entonces dice, ahora que ustedes han experimentado la paz, que tienen paz, pues lleven la paz de Dios hacia los demás pueblos. Lleven el mensaje de la reconciliación, porque cuando nosotros llevamos el mensaje de la reconciliación, nos encontramos, como dije, la historia de este hombre, pero también nos encontramos con que hay conflictos entre esposos, están peleados, separados, están a punto de divorciarse, los hijos
están en otro lugar. Bueno, todo un conflicto. Y Dios dice que nos ha encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Pues tenemos que llevar ese mensaje hacia los pueblos. Entonces aquí está ese ministerio de la reconciliación. Este es un encargo, una responsabilidad para cada cristiano, pero necesitamos que nosotros en primer lugar estemos en paz con Dios. Repito, que tengamos una nueva mente, un nuevo corazón, regenerados por el poder del Evangelio, que estemos capacitados, entrenados y que haya esa pasión para llevar el mensaje de paz a todos los pueblos. Ese es el ministerio de reconciliación. Reconciliación, pues es no tomar en cuenta los pecados, es el perdón de los pecados. Eso hizo en primer lugar el Señor con nosotros. Pero lo que vengo diciendo aquí, la gravedad del pecado es tremenda. El pecado que está en el ser humano implica no creer en Dios. El pecado implica desplazar a Dios del lugar que le corresponde. El pecado implica desobedecer a Dios y muchas cosas más. El pecado genera división, el pecado genera conflicto, el pecado nos aparta de Dios y nosotros tenemos que llevar el mensaje de la reconciliación. La decisión de Dios de no tomar en cuenta aquí, como estamos viendo a los hombres, sus pecados, no implica que el Señor está aceptando el pecado. El Señor no puede aceptar el pecado de cada uno de nosotros. El Señor detesta el pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros, por su gracia, por su amor, porque nos tiene misericordia a cada uno de nosotros. No implica tampoco ser vencido por el pecado, implica más bien no dejar al hombre en su pecado por su misericordia. Implica la restauración del hombre y toda la creación. Esto es la gravedad del pecado y por eso Dios vino a reconciliarnos. Y nosotros que ahora hemos sido reconciliados, llevemos el mensaje de la reconciliación hacia los pueblos. A un joven dice que en un pueblo lo conocían como, lo tildaron o lo tenían, el apodo era el joven jeringuilla, ¿sí? Bueno, tal vez ahora si escuchamos jeringuilla, usted tal vez está pensando en otras cosas, ¿no? Sí, pero en este pueblo dice que este joven lo conocían con este apodo de jeringuilla. No es que él ponía inyecciones o pues ayudaba en esta situación, sino más bien lo conocían como jeringuilla porque él inyectaba a las otras personas. ¿Saben qué inyectaba? Chismes, ¿sí? Era muy chismoso. Y donde quiera que entraba ya sabían, ahí o si no la gente se apegaba, porque la Biblia dice que a nosotros como pecadores nos gusta el chisme, ¿no? ¿Sí? Nos deleita el chisme, que ya no queremos buenas noticias. ¿Qué malas noticias nos tienes? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas del vecino? ¿Qué me cuentas del hermano? Y dice que en Proverbios nos dice esto, ¿no? Que los chismes nos deleitan. Bueno, este era bien recibido porque llevaba chismes, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo el mensajero de paz? Bueno, pues nosotros como conocedores de la verdad, pues quizá que nos conozcan como las personas jeringuilla, pero que inyectamos buenas noticias. ¿Sí me entienden? Porque los demás solo generan por medio de chismes, críticas, rumores, malos entendidos, solo generan divisiones, la guerra. Pero nosotros tenemos que inyectar el Evangelio, tenemos que llevar la paz de Dios hacia toda criatura, a todas las familias. Entonces, ese es ser mensajero de paz. Y por último, nos dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Qué tremendo que es esto, ¿no? Bueno, aquí otra foto más, ¿sí? No sé si los identifican. Esto fue esta semana nomás que estábamos ahí. Tuvimos una reunión, esto es en San Pedro, todo el equipo que vamos el miércoles, estuvimos planificando algunas cosas, orando mucho para que el Señor nos dé mucha sabiduría
para llevar el mensaje de paz, el mensaje de reconciliación, las buenas noticias. Porque antes les dije, esto es cuando hacemos este trabajo, el enemigo se levanta y se vuelve una guerra, una lucha. Pero Dios es el Todopoderoso. Miren, por eso ustedes y yo estamos acá. Porque un día seguramente muchas personas estuvieron orando por cada uno de nosotros. Así como nosotros estamos haciendo, miren, cada viernes, yo ya les conté esto, cada viernes aquí nos juntamos con otro equipo de hermanos y oramos por nombres. A veces ni los conocemos, pero estamos orando por nombres para que el Señor toque sus vidas y que este mensaje de la reconciliación llegue a cada uno. Entonces es todo un trabajo que tenemos que hacer como iglesia en este sentido. Cuando decíamos que somos ese pueblo santo, ese pueblo escogido por Dios para anunciar las maravillas de Dios. Y para esto tenemos que entrenarnos, capacitarnos y tener estas características, porque aquí nos dice, ¿no?, que somos embajadores de Cristo. El 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Bueno, embajador, ¿qué le suena esto a usted? La Biblia nos dice que nosotros los cristianos somos embajadores de Él. Bueno, ¿qué es un embajador? Tiene que ver con ser enviado, un mensajero, un representante, un ministro, un delegado. ¿A nombre de quién? Del Rey de Reyes, el Dios soberano. Él nos ha delegado a cada uno de nosotros que seamos embajadores de Él, representantes de Él. Ahora, ¿no son buenas noticias? Parece que no, otra vez no. Si a usted le delegarían embajador del Ecuador, qué sé yo, no digo ahora en la China, porque ahí nadie quiere ir. Bueno, si lo dice un embajador en Estados Unidos, qué buenas noticias, ¿no? Usted se va a ir bien orgulloso a representar al Ecuador allá en Estados Unidos. Ahora dice la Biblia que nosotros los cristianos somos embajadores de Cristo, el dueño de todo el universo, el dueño de toda esta creación, del Dios eterno. Dice que nosotros somos embajadores. Qué bueno, ¿no? Qué cosas. Esto no es tan simple. Y por eso esto a mí, en este sentido, me emociona muchísimo y doy gracias a Dios. Porque yo puedo decir en primer lugar, Señor, pero yo, embajador tuyo, no lo merezco. Ninguno lo merecemos. Ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Esto es demasiado, les digo. Es mucho lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Delegarnos a nosotros todo este ministerio de reconciliación, esto que Dios ha generado y ha creado. Dice, ustedes ahora son mis representantes. Qué impresionante esto, ¿no? Bueno, ahí este embajador es el que no actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, sino simplemente lo que se le ha ordenado que haga o diga. Nosotros somos embajadores de Cristo y entonces tenemos que obedecer solamente lo que Él nos dice a través de su palabra. Ese es ahora nuestro trabajo, por un acaso, ¿no? ¿Sabía? ¿Sabía usted que tenemos este trabajo? Este asunto que nos ha delegado el Señor a cada uno de nosotros, que es un privilegio. Entonces, un buen comunicador de las buenas noticias sabe que es un embajador de Cristo y donde quiera que vaya, pues tiene que representar a Cristo. En primer lugar, tiene que dar buen testimonio, mostrar que es un embajador de Cristo y mostrar que es un mensajero de buenas noticias. Embajador de Cristo. Como digo, ahí estábamos en esta foto. Y les digo, para mí es un gozo esto porque al leer lo que Dios nos está diciendo, qué bueno estar ahí en una mesa reunidos los embajadores de Cristo. Qué impresionante, qué bendición ser representantes de Jesús aquí en la tierra. Entonces, hermanos,
¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Debemos entender que la salvación, la reconciliación, como vimos aquí, de Dios con Cristo es la mayor manifestación ¿de qué? Del amor de Dios para todos nosotros. Pero por esto, el cristiano, ¿qué debe hacer? Debe adorar a Dios por el carácter, o sea, por lo que es Dios. Debe alabar a Dios por su magnífica obra de salvación en medio de la trágica situación de condenación. Debe ser excelente comunicador ¿de qué? De las buenas noticias. Hermanos, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Si somos representantes de Cristo aquí en la tierra y que hemos sido delegados para llevar su mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, pues hacerlo. Hacerlo. Muchos de ustedes, gracias a Dios, se están movilizando. Yo doy gracias a Dios y oramos muchísimo. Por ejemplo, por el ministerio del hospital. Son embajadores de Cristo que llevan el mensaje al hospital. Mensajeros de Cristo que llevan a niños allá a los barrios. Mensajeros que llevan las buenas noticias a los pueblos. Hoy estamos apoyando y estamos orando mucho por este gran hermano que es de Honduras, que está llevando las buenas noticias al norte de África, a un país muy peligroso. Y seguimos orando por él, por William, que es un nombre ficticio, que no lo podemos decir aquí porque es muy peligroso. Está entrando como si era un campo ahí muy minado, que si pisa mal puede acabar con su vida. Lo pueden eliminar por el simple hecho de ser un mensajero de paz. Por eso necesitamos orar muchísimo y estamos apoyando en parte también en lo económico. Todas esas ofrendas que ustedes nos dan, que ponemos aquí para misiones, en gran parte también lo mandamos para allá. Se requiere todo esto. Entonces miren, así está nuestra iglesia. En primer lugar, tenemos que estar conectados hacia arriba, adorando a Dios. En segundo lugar, capacitándonos, entrenándonos aquí. Este es el campo de entrenamiento. Y en tercer lugar, cuando estemos conectados fielmente con el Señor, bien entrenados, pues es el tiempo ¿de qué? De salir al campo llevando las buenas noticias. Esto es todo lo que la iglesia tiene que hacer. No tenemos que dar vueltas. No tenemos que pasar tiempo o perder tiempo en otras cosas, porque para esto hemos sido llamados. Si usted revisa bien la Biblia, pues no vamos a ir a otras cosas. Es esto. Yo estoy agradecido a Dios con ustedes. Estoy viendo cómo el Señor está obrando aquí en esta iglesia. Cómo estamos conectándonos. Yo estoy agradecido a Dios porque el domingo anterior, pues las aulas del Buen Siervo casi estuvieron repletas como nunca. Bien, gracias a Dios. Esa es una buena señal que nos está dando el Señor, que a futuro van a salir grandes siervos, obreros, que lleven estas buenas noticias a todos los pueblos y a todas las naciones. Así que hermanos, la responsabilidad está en nuestras manos. Seamos buenos comunicadores de estas buenas noticias, con un corazón renovado, una mente nueva, teniendo paz con Dios, siendo buenos mensajeros de la paz y recordando siempre que somos embajadores de Cristo.